Muchísimas gracias al doctor Sucre y a su equipo. La doctora Wanda López va a hablar un poco sobre, mientras puedes ir cambiando la... Capítulo 9, relacionado con los aspectos psicológicos del tratamiento de la prostatectomía radical, radioterapia en pacientes con cáncer de próstata, la continencia urinaria y la disfunción eréctil. Y finalmente, el último capítulo lo va a exponer el doctor Eliezer Melián, que es prostatitis aguda, prostatitis crónica. Ok. Bueno, hasta acá uno observa todos los esfuerzos que se hacen con la finalidad de lograr el mejor tratamiento, la mejor estrategia, que tengamos un paciente libre de enfermedad, y obviamente eso en algún momento lleva a cirugías radicales, cirugías extensas, lleva a estrategias terapéuticas complementarias que pueden tener sus efectos o su impacto en la calidad de vida del paciente de manera tal vez no tan buena. Y una de las cosas que en el capítulo pretendemos traer a colación es que hoy en día, cuando hablamos de efectividad de tratamiento, no se trata solamente de sacarle la próstata a un paciente con cáncer, o no se trata de darle radioterapia y fundir el lecho prostático con la finalidad de que el antígeno prostático llegue a los niveles que debe llegar, sino que también... para allá es la cosa. Ok. Hacia allá. Digo, puede ser cuestión de tamaño. Creo que en ese ahí le di. Bueno, no importa. Mientras tanto, pues vamos a ir haciendo a capela, como dicen por ahí. El punto está que hoy en día, cuando hablamos de efectividad terapéutica, tenemos que tomar en cuenta calidad de vida del paciente. Y ese es uno de los indicadores que se está midiendo, se están haciendo, incluyéndolos en las estrategias terapéuticas, cómo medir la calidad de vida y el impacto de lo que nosotros ofrecemos al paciente en el arsenal terapéutico. Entonces, en este capítulo esencialmente se habla de lo que serían los aspectos psicológicos o psicoemocionales para el manejo del paciente con cáncer de próstata, que pueden influir positivo o negativamente no solo en su percepción del tratamiento, sino también en la respuesta a este tratamiento. Obviamente las palabras continencia y potencia siempre son lo que empieza a preocupar al paciente después de haber sido tratado, y estos son secuelas que deterioran de manera importante la autopercepción del paciente, deterioran en forma importante su estado emocional, su estado psicológico, generan sensación de disgusto, sensación de pena. Hay pacientes que llegan a decir: si lo hubiese sabido, tal vez no me opero. Entonces, antes de la cirugía o antes del tratamiento, la palabra cáncer pesa muchísimo, lo sabemos, pero después existen otras palabras que también pesan. Dentro del consenso hay un abordaje o unas recomendaciones para el manejo psicológico. Obviamente los urólogos, los oncólogos, los radiólogos o radioterapeutas, probablemente no seamos las personas que tengamos las mejores herramientas para abordarlo a los pacientes desde el punto de vista psicológico, pero sí tenemos que entender que en algún momento tenemos que sentarnos a escuchar al paciente, recomendable antes de comenzar las estrategias terapéuticas. Lo que se recomienda es un modelo cognitivo-conductual. Esto significa, en pocas palabras, que el paciente comprenda su situación y que comprenda que con ciertas actitudes y con ciertas estrategias el paciente puede tener una mejor actitud hacia su enfermedad, y eso, aunque no lo creamos, es parte del tratamiento. Existen fórmulas para que el paciente pueda, al entender su proceso, pueda automonitorizarse. Un ejemplo: el paciente que está incontinente, cuando observa que usa 3-4 pañales por día y está evaluando en el tiempo que de 3-4 pañales pasó a 2, de 2 pañales muy pesados pasó a 2 pañales medianamente pesados, es una forma de que él mismo pueda darse cuenta que está mejorando.
Es importantísimo incluir estrategias de apoyo psicosocial, porque eso permite un reforzamiento. En otros países hay grupos de apoyo donde los pacientes se reúnen y digamos, cada uno cuenta su historia. Eso probablemente en nuestro medio no existe como tal, pero son recomendaciones que se pueden incluir. Y algo que no debemos dejar por fuera es que el manejo debe ser multidisciplinario. Es importantísimo incluir a un fisioterapeuta, es importantísimo incluir a un sexólogo, porque el sexo cambia en los pacientes que tienen disfunción eréctil moderada o leve. El sexo puede incluir otras estrategias u otras formas de tener placer sexual que tal vez nosotros en la consulta no las abordamos y no las preguntamos. Hay que incluir a la pareja o a las parejas en este entorno sexual. Más o menos, bueno, el consenso reúne algunos porcentajes de la incidencia o la prevalencia de disfunción eréctil en los pacientes. Hay una cosa muy importante y es que el 30% de los pacientes ya tienen disfunción eréctil, 30-40%. Eso significa que nosotros en la consulta, antes del tratamiento, tenemos que abordar si existe disfunción eréctil y si existe, explicar, empeorar. Normalmente esto en los primeros 2 años suele modificarse, lo vemos dependiendo hoy en día con las estrategias de cirugía muy precisas, suele mejorar en los primeros meses después de la cirugía. Sin embargo, en un grupo de pacientes puede perdurar hasta más allá de los 2 años, en cuyo caso tenemos que ir planteando nuevas estrategias para manejar la disfunción eréctil. Y no solo la cirugía es responsable de disfunción eréctil, sino también el tratamiento con radioterapia. Lo que pasa es que el tratamiento con radioterapia aparece un poquito después. Entonces, dentro de las estrategias, todos las conocemos, todos las manejamos poco más, poco menos. Es importante ir de manera escalonada y como acá hay algunos residentes, conocer que existe algo mucho más allá de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que existen estrategias que podemos combinar, que hay cosas que tenemos disponibles en Venezuela. Probablemente el implante de prótesis de pene sea para muchísimos pacientes muy costosos y un recurso que no esté disponible. Sin embargo, hay recursos que son menos costosos, como por ejemplo el uso de bombas de vacío, que sí están disponibles, que no son tan costosas, son sencillas de utilizar, y si se explica de manera correcta al paciente, probablemente es una de las herramientas terapéuticas fáciles de utilizar. Lo importante es lo que dice abajo: la finalidad del tratamiento de rehabilitación es mejorar la calidad de vida sexual. Y cuando nosotros entendemos un poco, y por eso es que hay que incluir al sexólogo, que el sexo cambia y que la pareja tiene que ser parte de esto, entonces podemos ofrecer una mejor estrategia. Y en cuanto a la otra palabra que pesa muchísimo, y creo que pesa mucho más que el tema de la impotencia, es la incontinencia, porque nadie se siente cómodo estando mojado. Entonces, y el hombre mucho menos. Y ya alguien sentenció hace mucho tiempo que el individuo que está incontinente está deprimido, está de mal humor, pesa tremendamente sobre su vida desde el punto de vista social y emocional, y eso obliga a buscar estrategias para quitar este problema. Entonces, dentro de esas estrategias hay realmente muchas cosas que podemos hacer dentro de la rehabilitación. Existen infinidad de protocolos, no todos están colocados en el consenso porque sería hablar realmente de rehabilitación en un libro aparte, pero lo más importante es que todo debe comenzar lo más pronto posible. Cuando al paciente se le quita la sonda, se deben comenzar todas las estrategias de rehabilitación de la continencia. Esto es fortalecimiento del piso pélvico, mejorar la postura, enseñarle al paciente que debe hacer correctamente las contracciones, y para eso hay una estrategias de monitoreo. Los fisioterapeutas son grandes auxiliares en esta etapa del tratamiento. A veces necesitamos enseñarle al paciente la mejor medida de contención. La medida de contención no es solo el pañal o el apósito. La medida de contención puede ser una pinza de pene, la medida de contención puede ser cualquier dispositivo externo que le sirva al paciente para retornar a su actividad cotidiana de la mejor forma posible. Y obviamente en la medida que va transcurriendo el tiempo y que se van evaluando las respuestas a esto, pues se utilizarán desde los agentes inyectables, dispositivos
dispositivos de abombamiento hasta terapias ya quirúrgicas formales como la cincha o el esfínter urinario, que dicho sea de paso es un juguete costoso no disponible para la mayoría de los pacientes, sobre todo en el medio hospitalario. Una de las cosas importantes es entender que no es solo un factor que depende de la cirugía o que depende del tratamiento que escojamos, radioterapia o cirugía. Depende mucho de la edad del paciente, de cómo estaba su estado anterior, si este paciente tuvo una estenosis de la anastomosis, si después tuvo que recibir radioterapia, es decir, cada paciente es único. Entonces la invitación dentro del capítulo es a entender que aquí hay que hablar mucho con el paciente y no podemos hacerlo todos solos. Entonces es importante incluir otras personas que tienen competencias más allá de las nuestras para manejar los problemas psicológicos, emocionales, los problemas de continencia y los problemas de potencia. Existen muchas clasificaciones de incontinencia. Una de las recomendaciones que está especificada allí es encontrar aquella o 2 o 3 clasificaciones con las que nos vayamos a manejar a nivel global, que podamos utilizarla como una recomendación. Y bueno, crear programas de atención para que esa otra esfera que normalmente los urólogos no manejamos de manera rutinaria, podamos incluirla en el tratamiento. Creo que eso era básicamente el resumen de este capítulo. Sí, ese era el resumen del capítulo. Y bueno, yo me sumo a las palabras de Víctor. Creo que todo es perfectible y los invitamos a que revisen el capítulo, incorporen allí las cosas a su práctica, lo que les parece que es favorable, y por supuesto vendrán otras revisiones más adelante que harán que esto cambie, ¿no?